patologías que se presentan en los menores de 2 años. Como hasta ahora hemos visto, nosotros vamos a separar esas patologías en lo que es las patologías de los 2 meses y las patologías de 2 meses a 5 años. Este fue un estudio que se presentó hace muy poco y lo presentó el doctor César Amanso de Aclan, en el cual nos interesa a nosotros, por ejemplo, ver las patologías neonatales, ¿no? En donde vamos a ver que nuestras primeras causas de muertes neonatales vienen a ser la prematuridad, ¿no? Seguido de las anomalías congénitas, de la asfixia de nacimiento, ¿no? Y otras causas un 9%. Y cuando nosotros pues nos hablan de prematuridad y de anomalías congénitas, nos hablan de un trabajo y sobre todo porque la mortalidad neonatal representa un factor importante del trabajo que realiza el personal de salud de la jurisdicción. O sea, depende de nuestro trabajo para que sea reflejado en este tipo de patologías, ¿no? Y cuando vemos nosotros prematuridad, pues hablamos de que nos está faltando mucho de ese trabajo articulado y en conjunto para poder mediar este problema. 41% de prematuridad. Y esto yo lo relaciono con otro estudio que había del Boletín Epidemiológico del Perú, en el cual decía que el 85%, no, del 70% de las prematuridades eran en Lima. Y de esa cantidad de Lima, casi el 90% tenía más de 6 controles. Entonces, al analizar los diferentes cursos, pues estos datos nos hacía pensar del nivel de trabajo que estamos realizando, ¿no? Como les decía al comienzo, la producción versus la productividad, ¿no? Y al ver nosotros de las patologías y de mortalidades en los menores de 2 años y hasta los 5 años, hemos visto que nosotros hemos alcanzado muchos valores porcentuales en lo que representa la mortalidad infantil, que es la que se refleja en lo cual hemos bajado casi el a 15 por 1000 nacidos vivos, versus pues la mortalidad neonatal, ¿no? Que es en el de amarillo, a 10 neonatos por 1000 nacidos vivos. Vemos de que se ha estancado durante muchos años la mortalidad neonatal, no hemos podido avanzar más, a pesar de que los objetivos de desarrollo sostenible dicen que un país va en avance a nivel de la salud cuando tiene menos de 12 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. Entonces nosotros estaríamos bien, seríamos un sistema de salud perfecto porque estamos en 10, vamos avanzando. Pero eso lo contrastaríamos cada uno de nosotros en nuestro análisis al ver nuestra realidad y nuestro nivel donde estamos trabajando. Tenemos un sistema de salud perfecto, tenemos un sistema de salud adecuado, alcanza las expectativas necesarias. Habría que preguntar si las estadísticas nos acompañan en realidad pues con los datos que se están presentando. Antes de hablar de las patologías que se van a presentar en los menores de 2 meses, hay un aspecto importante que debemos hablar sobre los fenómenos parafisiológicos en el recién nacido. Cuando hablamos de los fenómenos parafisiológicos, hablamos de aquellos fenómenos de adaptación que sufre el neonato durante los primeros días de nacimiento, que parecen patológicos, pero no son patológicos, sino que son fenómenos de adaptación y que a medida que van progresando en los días van solucionando este tipo de problemas. No necesitan exámenes, no necesitan estudios, simplemente conocerlos para que podamos nosotros reconocer y evidenciar la caída de cordón es un proceso parafisiológico, ¿no? El cordón umbilical, sabemos que está formado por 2 arterias y una vena, envueltos en una gelatina, ¿no es cierto?, que es importante y que va a comenzar a partir de que se le va a seccionar, va a comenzar a movificar y cae entre 10 y 14 días de vida, ¿no? Durante este tiempo de vida podemos ver de que el cordón que ha sido seccionado en el neonato puede haber algún tipo de secreción, puede haber algún tipo de olor, puede incluso teñir la ropita, pero es parte del proceso de secado que presenta el cordón umbilical. Hay que tener en cuenta más bien aquellos procesos que presentan signos inflamatorios, sobre todo que presente edema, rubor, calor, dolor, que puede ser de que haya una infección en el cordón, sobre todo por el Staphylococcus aureus que se va a presentar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que el cordón umbilical se encuentra por fuera del pañal, no puede estar por dentro porque la orina pues evidentemente va a macerar
y va a causar una infección, ¿no? No utilizar ningún tipo de antiséptico, como habíamos dicho, nosotros utilizamos el alcohol de 70, bueno, retarda un poquito más la caída del cordón, pero otros tipos de antisépticos van a causar mayor retardo del cordón, ¿no? Dice que al caer el cordón umbilical, la limpieza debe continuar el ombligo hasta el tercer cuarto día y después ya se realiza un baño completo del cordón umbilical. Muchas veces puede quedar lo que es un mamelón o un restos del cordón umbilical, que es el granuloma umbilical. Ese granuloma umbilical se trata con nitrato de plata o si no, como les dije, con sal. Otro fenómeno parafisiológico es el bajo de peso. Normalmente un neonato se dice que baja hasta el séptimo día de un 7 al 10% de su peso de nacimiento. Y eso se debe fundamentalmente pues, a diferentes pérdidas de calor, diferentes pérdidas por diferentes tipos y mecanismos. El llanto, el sudor, la orina, ¿no? El que se va presentando, la propia respiración, todos los tipos de líquidos se pierden de la piel, se pierde de un 7 al 10%, ¿no? Más o menos de un 150 a 200 gramos. Pero para nosotros el que se pierde a un 7% y es algo significativo y tenemos que revisar lo que representa pues la lactancia o la alimentación del neonato, ¿no? Hay que estar atentos con eso. Luego del séptimo día comienza a recuperar y el neonato comenzó a hacer una lactancia efectiva. Al comienzo, pues el calostro que toma son gotitas que salen porque la cavidad gástrica o la capacidad gástrica del neonato es así, 5 mililitros es. Y las gotitas que toma de calostro es suficiente para el mantenimiento de este neonato. Pero a medida que va pasando los días, la capacidad gástrica va siendo mayor y la capacidad de succión de este neonato va siendo mucho mejor. Y ya de un calostro pasa una leche de transición en donde hay mayor cantidad de acuerdo a la succión y va siendo mucho más efectiva y va ganando mucho más peso en nuestro neonato. Las deposiciones de transición, llamamos las falsas diarreas, pseudodiarreas o diarreas de transición. Los neonatos hacen unas deposiciones tipo diarrea, amarillas, amarillo oro, dice. Si lo hueles tiene un aspecto, un olor ácido todavía. Y eso pues es a la cantidad, a la cantidad de lactosa que presenta, ¿no? Tienen el reflejo de succionar y hacer caquita, succiona y hace caca, succiona y hace caca. Eso es normal en ellos. Entonces hay que tranquilizar. Vienen las mamás al consultorio diciendo, mi hijo tiene diarrea hace 4 o 5 veces al día. Y no es que sea diarrea, sino que es esas deposiciones, esas pseudodiarreas, esas deposiciones en transición. La fiebre de sed, sobre todo en los niños que son macrosómicos o que son postdatismo entre 40 a 42 semanas, vamos a ver que tienen una gran avidez, parecen hambrientos, maman constantemente como hambrientos y presentan una fiebre. Pero esa fiebre demora solamente 24 horas. O sea, le ha de lactar, satisface sus necesidades y vamos a ver que decae esta fiebre como proceso parafisiológico. No es una reacción por parte del cuerpo, pues, ante la necesidad de alimentación. La hipoproteinemia también es un proceso parafisiológico. Normalmente los neonatos nacen con muchos valores o con muchos elementos de la madre. La protrombina es un elemento con la que nace el neonato, ¿no? Y esta se depleta a las 36-48 horas, ¿no? Y la protrombina sabemos que es un factor importante para la producción de los factores de coagulación, 2, 7, 9 y 10, ¿no? Dependientes de la vitamina K, por eso se depleta rápidamente, pudiendo causar hemorragias. Es por eso que colocamos la profilaxis con vitamina K en los neonatos. ¿Para qué? Para que no haya este tipo de factores, porque sabemos que la protrombina decrece y cae a medida que va pasando el tiempo. ¿Ok? Un minutito. Bien. La crisis hormonal. Vamos a ver que es otro problema que también los padres vienen frecuentemente al consultorio, ¿no? Y diciendo de que sus niños están botando leche por sus mamas o que están presentando sangrado por la vagina. Normalmente este es una crisis hormonal, lo que llamamos la leche de brujas, ¿no? Que hay un aumento del tamaño de las mamas, comienza a secretar leche. ¿Y eso es por qué? Porque se produce todavía las hormonas circulantes en la madre
pues pasa que están en el niño, tienen todavía su acción y producen este tipo de efecto. ¿Cuánto tiempo dura? 10 días más o menos en que se produce este proceso. ¿Qué se debe de hacer? Simplemente dejar, ni siquiera extraer porque va a producir una infección. Se llama leche de brujas. Y también vamos a ver que puede prestar sangrado vaginal, una pseudomenstruación, ¿no? Y esto generalmente dura entre 2 a 4 días. Es hasta que totalmente las hormonas de la madre se depreten, decaigan y pues se termine todo este proceso, ¿no? El sueño invertido es otro proceso que los papás se preocupan bastante. Mi hijo duerme en el día y en la noche está despierto, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque tienen el sueño invertido, tienen un estado de vigilia durante el día y en la un estado de vigilia durante la noche, ¿no? Y en el día se encuentra totalmente durmiendo. Esto tiene una función o tiene una explicación fisiológica. ¿Y por qué? Porque en la noche se encarga de succionar en mayor frecuencia. ¿Y eso qué hace? Eso genera que la prolactina, que es una hormona importante junto con la oxitocina en la producción de la leche, se genera en mayor cantidad durante la noche. Y sabemos que la prolactina prepara la leche para el día siguiente. O sea, tiene la función de preparar la lactancia para el día siguiente. Y al mamar, succionar el bebé, prepara la leche para el día siguiente. Es por eso que tienen el sueño invertido. ¿Ok? ¿No? Ese es importante como prolactina. Ahora vamos a ver las señales de peligro en el recién nacido. Hemos visto los procesos parafisiológicos, ¿no? Los signos de peligro en un recién nacido, vamos a ver, son datos básicos que son reconocidos por el personal de salud, ¿no? Y que representan una patología de fondo. Los signos de peligro son inespecíficos, pueden representar parte de muchos síndromes, pero sí tenemos que tomarlos en cuenta como signos de alarma. Pueden pasar desapercibidos muchas veces por el propio personal de salud, ¿no? Y ser reconocidos por otros que toman la guardia al tiempo consecutivo, ¿no? O muchas veces quien se da cuenta de los signos de alarma, pues es las madres, ¿no? Por eso es importante de que a ellas les enseñemos cuáles son los signos de peligro para que podamos nosotros, para que ellas puedan reconocer en sus niños la patología que pueda presentar. Uno de ellos es la pobre succión. La pobre succión es un signo inespecífico de muchas patologías, ¿no? Trastornos metabólicos, infecciosos, congénitos. El hecho de que haya nacido con depresión respiratoria nos puede causar un tipo de succión ineficaz, la deshidratación por vómito. O sea, tenemos múltiples causas como las que estamos viendo que pueden causar una succión ineficaz, ¿no? Secuelas de asfixia o de depresión, una deshidratación grave, ¿no? Cuando tienen un cuadro o una historia de diarrea y vómitos, la anemia, ¿no? La cianosis, las infecciones, las hipoglicemias y cualquier problema que tenga dismórficos o malformaciones congénitas, pues nos puede llevar a una succión ineficaz. También tenemos las causas físico-anatómicas, la anquiloglosia. ¿Qué es la anquiloglosia? El frenillo, la membranita que tenemos debajo de la lengua, pero depende mucho del tipo y grado de frenillo, ¿no? Hay unos frenillos que son cortos y firmes que sí impiden la succión. ¿Por qué? Porque la lengua la tiene que poner por debajo de la mama y hacer un sellado perfecto. Entonces, si eso no lo puede hacer, pues la succión es ineficaz. Entonces, depende mucho del grado y del grosor que presenta el frenillo para la ineficacia en la succión. La macroglosia en los pacientes que tienen síndrome de Down, la retrognatia, o sea, la mandíbula que tiene hacia atrás, como síndrome de Pierre-Robin, también dificulta la succión. El paladar hendido y labio leporino, dependiendo del grado de paladar y del labio leporino para la succión ineficaz, se ha logrado la succión eficaz en muchos de los casos que presentan esos pacientes, ¿no? Y los funcionales como la hipotonía, en los cuales pues no tiene fuerza en la succión, el tono muscular está débil, y la hipertonía porque se arquean hacia atrás, ¿no? Se arquean hacia atrás, están hipertónicos, no succionan, ¿no? Acá tenemos, miren, el frenillo corto, ¿no? Y rígido. Este no saca la lengua más, no saca la lengua, entonces impide la lactancia, ¿no? Esta es una macroglosia, miren, la lengua grande, un síndrome de Down. Una retrognatia, miren cómo la mandíbula está totalmente hacia atrás, impide de que la cavidad pues haga un sellado perfecto y miren, un paladar hendido o labio leporino, miren ustedes. La dificultad respiratoria como disnea es una patología que también causa un signo de peligro importante, como parte de un síndrome.
la disnea, ¿no? Comprende una serie de las patologías, esto causa que se presenten otro tipo de signos como son el aleteo nasal, la dificultad para respirar, los tirajes intercostales y subcostales, que se debe fundamentalmente a una incapacidad de los músculos para poder reaccionar ante la incapacidad de los pulmones de generar pues, la hemostasia necesaria. Es una parte que causa mucha mortalidad neonatal, ¿no? Nos sirve mucho el poder determinar la parte clínica y un estudio radiológico para ver la importancia o la gravedad que presentan este tipo de pacientes. El aleteo nasal, que vamos a ver más adelante, vamos a ver en forma gráfica, la cianosis peribucal, miren ustedes que es un grado de disnea, y las retracciones intercostales, ¿no? Los signos que nos hacen pensar en dificultad respiratoria, la taquipnea, dependiendo fundamentalmente de taquipnea de la edad que tiene el paciente. Hemos dicho menos de 28 días, más de 60 respiraciones por minuto nos indica taquipnea. Hasta menos de 2 meses, más de 50, y de 2 meses, 5 años, más de 40 respiraciones por minuto nos indica taquipnea. La cianosis, pues evidentemente por un aumento de la hemoglobina, sobre todo la metahemoglobina, el cual hace de que presente este tipo de patologías. Las retracciones musculares, sabemos que los músculos accesorios funcionan, ¿no? Y tratan de equiparar cuando no funcionan muy bien los pulmones. El quejido que se presenta al final de la expiración, ¿no? Causa del esfuerzo respiratorio que hace hasta una glotis que se va cerrando. La apnea sin respiración. Pero hay que diferenciar una apnea primaria de una apnea secundaria. Una apnea primaria es aquella, por ejemplo, cuando nace el neonato y se resuelve con estimulación táctil, pero cuando dura más de 20 segundos es una apnea secundaria, es patológica. Y el aleteo nasal es el movimiento de las alas de la nariz que se presenta con un esfuerzo respiratorio bastante adecuado. La rubicundez o la plétora, ¿no? Se presenta, ¿no? Por un aumento en la cantidad de glóbulos rojos fuera de lo normal. Hablamos nosotros de rubicundez cuando el hematocristo está mayor a 65%. Eso hace que la sangre se enlentezca, se vuelva más espesa. Por lo tanto, los pulsos son llenos, son anchos, los latidos del corazón son enérgicos porque necesitamos bombear mayor cantidad de sangre, ¿no? Vamos a encontrar que los pacientes se encuentran rubicundos, se encuentran rojos, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar rubicundez cuando presentan hipoxia uterina? Cuando nacen con sufrimiento fetal, insuficiencia placentaria, pequeño paridad gestacional, cuando la madre usa drogas, la posmadurez y cuando hay incompatibilidad por grupo y factor. Luego vamos a hablar de la piel marmórea o la piel marmórea, que viene a ser una patología muy frecuente que se presenta en los neonatos. Es parte de una patología que se llama la piel marmórea telangiectásica congénita o la cutis marmorata telangiectásica congénita, ¿no? Que vienen a ser una serie de vasos con constricción con vasos dilatados, o sea, se entreunen los vasos dilatados y que presentan este tipo de aspecto de la piel. Es una lesión benigna que se va a resolver en el corto tiempo, pero suele presentarse frecuentemente. Luego vamos a ver las convulsiones como signo de peligro. En los niños pequeños neonatos vamos a ver que las convulsiones no se presentan como son las tónico-clónicos en los niños mayorcitos, son sino movimientos bucales y linguales, ¿no? Bucales y linguales son en ellos, ¿no? Que pasan casi desapercibidos, pero hay que tener mucha observación para evidenciar en ellos. Y en los niños más grandecitos ya presentan fase tónica clónica, ¿no? Con los movimientos característicos, ¿no? Se debe fundamentalmente a una expresión clínica del sistema, una disfunción del sistema nervioso central, ¿no? Y hay que identificarlas. Una de las causas frecuentes es las convulsiones febriles que nosotros encontramos en las emergencias, ¿no? Que se deben justamente a fiebres altas, ¿no? Esas convulsiones, pues evidentemente no son repetibles ni marcan un hito para poder que ese niño ya crea una predisposición, ¿no? Eso se determinó que no existe así. Dentro de las causas de partos traumáticos que ha tenido con afectación al sistema nervioso, depresión respiratoria, asfixia perinatal, lo que llamamos la encefalopatía hipoxémica isquémica, la prematuridad como la hemorragia intraperiventricular, las infecciones maternas y perinatales,
los pequeños paleidad gestacional, los retardos de crecimiento intrauterino, miren ustedes, son causas de que pueden llevar a una convulsión. Otro signo de peligro, los ombligos con signos de inflamatorios, ¿no? La onfalitis, un ratito, se ve. La onfalitis es otra causa el ombligo con signos inflamatorios. La onfalitis es otra causa otro signo del alarma que tenemos que tener en cuenta, en el cual ya vamos a poder ver, sobre todo en la primera semana de vida, cómo se produce ya un signo de induración, eritema, mal olor, dolor asociado, mire, a una secreción purulenta que se va presentando alrededor del cordón umbilical, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que se dan para la aparición de la onfalitis son partos de trabajo prolongado, rotura prematura de membrana, corioplenitis, que hayamos hecho algún cateterismo umbilical, los partos domiciliarios y los cuidados que no son adecuados para el cordón umbilical. Y dentro de los factores positivos, de los factores protectores, tenemos que el contacto piel a piel a través de la microbiota del abdomen de la madre permite de que no se produzca este tipo de patologías. Ahí vemos el cuadro clínico. Primero pasa por una onfalitis catarral, luego onfalitis supurada, el gránulo umbilical y al final la onfalitis necrótica y flema umbilical. Los vómitos es otra entidad bastante importante, pero hay que identificarla de las regurgitaciones. Nosotros identificamos, por ejemplo, los neonatos que presentan ciertas características normales. Los neonatos suspiran, pujan, tienen hipo y regurgitan. Regurgitan fundamentalmente porque van a tener pues una incoordinación de los esfínteres, ¿no? Y el contenido que se llena de gases, pues al botar el gas, al querer regresar el gas, pues sale con contenido gástrico, ¿no? Los vómitos son, vamos a ver que son mucho más ostensibles, ¿no? Es mucho más abundante, el paciente se encuentra en mal estado general, podemos encontrar diferentes tipos de vómitos, como los biliosos o persistentes, ¿no? O con restos de sangre, cuando vemos que es una enterocolitis necrotizante. Vamos a ver que que el vómito se produce sin defecación y debemos pensar en una obstrucción intestinal, ¿no? En el cual debemos identificar clínicamente y corregir rápidamente el problema que se va a presentar, ¿no? Ahora, si el niño presenta un vómito más, mal estado general y es mayor a 72 horas, los vómitos pueden ser una infección asociada a una diarrea aguda o una infección urinaria. Niño que vomita y tiene fiebre, nunca hay que dejar de pensar en infección urinaria. ¿Ok? Es algo muy importante. La asfixia de nacimiento, nosotros vamos a hablar como una patología fuerte en el recién nacido, ¿no? Porque hablamos mucho de asfixia cuando el niño tiene dificultad en la adaptación intrauterina, cuando en realidad debería ser depresión respiratoria. Para hablar de asfixia, nosotros debemos tener algunos conceptos o algunos parámetros más asociados para volverlo y catalogarlo como asfixia. Etimológicamente, asfixia significa falta de respiración, falta de aire, ¿no? Es un síndrome que se caracteriza por una suspensión grave o una disminución del intercambio gaseoso, tanto en la placenta como en los pulmones, ¿no? Que va a resultar en tres aspectos importantes: hipoxemia, hipercapnia, hipoxia con acidosis metabólica, ¿no? La asfixia, vamos a ver que va a afectar a todos los órganos y sistema, a todos los órganos en diversa intensidad de duración, a mayor tiempo, mayor grado de dificultad o alteración de tipo neurológico, como vamos a ver. ¿Qué factores tenemos que puedan causar asfixia de nacimiento? Pues tenemos, miren, factores preparto, factores intraparto. Por eso el principio de anticipación es muy importante para la corrección necesaria en estos niños. ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a ver que los niños en un primer momento van a presentar bloqueo. Luego, la apnea primaria que tiene, el cual nosotros tratamos de revertir con un secado, ¿no? Y después
ya va a entrar en respiraciones profundas y jadeantes, demora más de 20 segundos y entra en una apnea secundaria. La apnea secundaria, recuerdan que no se va a revertir de ninguna manera con la estimulación. Es por eso que nosotros, cuando estamos secando y estamos en un recién nacido deprimido, no debemos demorarnos en secar. Lo que necesita ese neonato es ventilación. A la clínica vamos a ver que presenta diversas manifestaciones clínicas. A nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que se presenta lo que es la encefalopatía hipoxémica isquémica, que se va a presentar mucho más dramáticamente en los recién nacidos prematuros y que presenta 3 grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. A menor grado, menor vinculación de secuencias neurológicas y menor porcentaje, ¿no?, de daño que se va a presentar. El grado 2 ya tenemos un 50% de mortalidad, ¿no? Y en un grado 3 es mucho mayor todavía el porcentaje de mortalidad. A nivel cardíaco vamos a ver que se presentan signos de insuficiencia cardíaca, ¿no?, sobre todo a nivel del ventrículo derecho. A nivel del sistema respiratorio vamos a ver de que estos niños generalmente aspiran meconio, ¿no? Sabemos que el meconio es una sustancia totalmente irritable para las vías respiratorias y vías gástricas, ¿no? Y va a causar hipertensión pulmonar persistente. A nivel del sistema urinario va a causar necrosis tubular, depósito de hemoglobina y destrucción tisular, que va a producir una oliguria, retención de nitrógeno y hipertensión, ¿no? A nivel del sistema digestivo, disminuye el tránsito intestinal, úlcera de estrés, necrosis intestinal en los recién nacidos asfícticos se ha descrito. Miren ustedes, para poder determinar que es un diagnóstico clínico de asfixia, debemos nosotros tener los siguientes criterios para poder determinar que es una asfixia neonatal. Sufrimiento fetal agudo, ¿sí? Acidosis fetal con pH arterial umbilical menor a 7.11, APGAR menor de 3 al minuto y o menor de 6 a los 5 minutos, y las manifestaciones clínicas como son encefalopatía hipoxémica isquémica, aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente, insuficiencia renal, choque cardiogénico, para poder determinar que este niño tiene asfixia de nacimiento. Si un niño nació deprimido, pues es deprimido respiratorio, no es asfíctico. Y hay diferentes grados de asfixia con diferentes tipos de condiciones para poder clasificarlos. El tratamiento en estos niños, pues evidentemente lo primero es la ventilación. Siempre que un niño nace con depresión, nosotros pensamos en reanimación cardiopulmonar, que es lo más importante, ¿no? Lo primero que hacemos, nace, vemos que está con depresión respiratoria, lo secamos, lo estimulamos, no reacciona, a la mesa de ventilación. Inmediatamente, mesa de ventilación, corta el cordón, ¿no? Y empezamos la ventilación de acuerdo a como nos indica la norma de reanimación cardiopulmonar. Hay un programa bien interesante que está ayudando a respirar al bebé, que es un programa de ventilación para primer nivel de atención. No sé si alguno de ustedes la ha llevado, pero sí ayuda y nos ayuda bastante para el personal que se encuentra en el primer nivel de atención, en donde, donde es más fácil enseñar a ventilar que enseñar la reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros pensamos en niños mayores, vamos a pensar en una patología muy frecuente que son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Es una de las principales morbimortalidades que se dan en las poblaciones menores de 5 años a nivel de nuestro país. Las IRAS incluyen un grupo grande de enfermedades, ¿no? Dentro de lo que están las otitis medias, las faringitis, tanto estreptocótica, laringotraqueitis, bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía, en donde la bronconeumonía y la neumonía son las más serias de las IRAS para este grupo menores de 5 años, que causan gran mortalidad, ¿no? Las infecciones respiratorias, hablamos con un proceso que se puede instaurar en cualquier punto de la vía respiratoria, que va desde la nariz, oídos, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones, ¿no? Y puede afectar en diferente grado, y los signos y síntomas pueden presentarse tal unísono en las diferentes entidades patológicas. Y la etiología puede ser muy variada, puede ser un cuadro viral y bacteriano, de predominio viral, pero también puede haber una sobreinfección bacteriana. Dentro de los principales factores de riesgo que vamos a hablar para las IRAS, vamos a ver que son más indemnes los niños menores de 2 meses. La no lactancia materna, desnutrición, la carencia de vitamina A, bajo peso al nacer, la falta de inmunizaciones, ¿no? El tiempo frío y cambio brusco de temperatura, los tiempos de heladas a nivel de en las zonas de altura en nuestra sierra peruana,
el hacinamiento, prevalencia de portadores nasofaringes, personas que están tosiendo frecuentemente en la casa, y el desconocimiento del manejo integral de las SIDA en el hogar y los signos de alarma de la neumonía. Pero también tenemos factores protectores muy importantes, y la lactancia materna es un factor muy importante en los primeros 6 meses. La alimentación complementaria adecuada y buen nivel de nutrición, tal como usted lo conoce, ¿no? Usted dice, hay que dar la alimentación complementaria en forma asertiva, adecuada y apropiada. Eso es lo que ustedes enseñan a nuestros niños. Las inmunizaciones con todas las vacunas necesarias y que hemos implementado nosotros en gran medida, ¿no? En cuanto a la SIDA, nosotros teníamos una intervención que era muy importante, que era la IEPI, la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia, ¿no? Que era una intervención que estaba orientada al personal, al personal profesional para la identificación, captación, rehabilitación y tratamiento de las principales enfermedades prevalentes en la zona. Esto nos permitía de que en los lugares más alejados de nuestras regiones, personal que no era médico, poder conocer las patologías frecuentes, ¿no? Identificarlas, clasificarlas de forma muy sencilla y darles un tratamiento para evitar la mortalidad, aumentar la morbilidad y la mortalidad en estos niños, ¿no? Yo no sé por qué esta intervención ha ido en decremento, pero es muy importante, muy importante. Y los clasificaba la IEPI a los pacientes en 3 hileras como el semáforo, ¿no? Amarillo cuando no es una patología que necesite tratamiento bacteriano, tratamiento farmacológico, simplemente orientación, prevención y promoción de la salud. Amarillo cuando tenía algún grado de patología que podíamos manejar y con antibiótico podíamos tratar al paciente, y rojo cuando sí era una enfermedad urgente o grave en el cual pues debíamos referir al paciente, ¿no? En donde ya estaban ahí los principales signos de peligro en por grupo etario, porque la IEPI abarcaba el IEPI neonatal y el IEPI clínico. Neonatal menos de 2 meses y el IEPI clínico de 2 meses a 5 años. Un niño con tos, dificultad para respirar. Es importante, como les decía, para poder identificar nosotros las principales iras y la principal dificultad para respirar, cuánto es la frecuencia cardíaca que nosotros vamos a poder identificar por grupos etarios. Menos de 2 meses, más de 60 respiraciones y taquipnea. De 2 meses a 11 meses, más de 50 respiraciones, taquipnea. Y de 1 año a 4 años, de 40 a más respiraciones por minuto, eso es taquipnea. ¿Ok? Vamos a ver y van a comenzar ustedes a contar, a ver cuántas respiraciones tiene este niño. Un ratito, por favor. Bien, hemos podido ver cómo podemos nosotros realizar el conteo de la frecuencia respiratoria. Niños de 4 años, más de 50 respiraciones, pues eso simplemente nos lleva para que podamos pensar que es una neumonía, una dificultad para respirar. ¿Ok? Luego vamos a ver si tiene tiraje subcostal. Normalmente un niño cuando presenta una respiración normal, los pulmones se encargan de producir la homeostasis correspondiente, pero cuando los pulmones no tienen la capacidad suficiente para producir esa cantidad de homeostasis, los músculos accesorios comienzan a trabajar, los intercostales, el diafragma, y comienza a generar pues una respiración de movimiento que se llama el tiraje intercostal.
Van a ver ustedes, a ver. Miren cómo se mueve por debajo del diafragma. Bien, ¿han visto cómo se presenta el TDAH subcostal como signo de una insuficiencia respiratoria? Luego hablamos nosotros del estridor. El estridor es un sonido áspero en inspiración que se produce por inflamación de la laringe, la tráquea y la epiglotis, porque se obstruye el paso hacia los pulmones. Este es el sonido que debemos escuchar. Doctor, disculpe, ¿su video es con sonido? ¿No se está escuchando? No. A ver, un ratito. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Y cuando comparta, hay una opción Ya. que dice compartir con sonido. Ya está, ya. A ver. A ver, ¿vale se escuchan? Sí, está bien. Ahora. Es de inspiración. Es porque hay una obstrucción, inflamación en la laringe, la tráquea, la epiglotis, que produce ese sonido. Hablamos de sibilancias. Sibilancias cuando el sonido es mucho más, cuando es más suave. Cuando un paciente está asmático, hemos escuchado muchos pacientes asmáticos, ¿no? Y es en expiración. Vamos a escuchar, a ver. Muy bien. Entonces, la sibilancia se produce justamente por un estrechamiento a nivel de los bronquios. Es a nivel mucho más bajo, ¿no es cierto? Y eso nos produce que se produzca este tipo de sonidos. ¿Okay? Cuando hablamos nosotros de infecciones de vías respiratorias, hablamos de acuerdo a la localización donde se van a ubicar. Las vías aéreas superiores hablamos de las otitis media, de la faringitis y la laringotraqueitis, ¿no? De acuerdo a la ubicación a nivel que corresponde. Las otitis medias es una patología bastante frecuente que se va a dar, ¿no? Por una inflamación a nivel del oído medio, de la cavidad del oído medio, la trompa de Eustaquio y algunas veces hasta del hueso mastoides. ¿Es por qué? Porque la comunicación entre el oído y la trompa de Eustaquio es bastante frecuente y las infecciones pueden pasar rápidamente hacia lo que es el oído medio, causando mucho dolor, causando mucha molestia, incluso muchas veces salida de secreción. La etiología es muy variada, puede ser viral, por rinovirus, también bacteriana, pero es muy difícil de poder determinar una etiología exacta, por lo tanto a una otitis media se le da antibiótico para poder revertir el cuadro. Luego vamos a hablar de una faringitis aguda. La faringitis viene de una inflamación de la mucosa submucosa tirante a la garganta, ¿no? Las faringitis generalmente son virales y van a presentar, causadas por rinovirus, coronavirus o de la influenza o parainfluenza, pero también pueden asociarse a algún tipo de bacterias, ¿no? Es un poquito complicado, como les dije, poder encontrar una etiología,
y de acuerdo a la signología clínica que encontramos para dar el tratamiento, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Dolor de garganta, por rinorrea, tos, ¿no? Podemos encontrar un aspecto purulento a nivel de la garganta con placas blancas, adenopatías, y la causa fundamental por dar antibióticos es que una de las complicaciones de la faringitis viene a ser la artritis reumática y la por consecuencia cardiopatía reumática. Es por eso que se asocia a un tratamiento con antibiótico a los problemas de faringitis aguda. Cuando hablamos de las infecciones de las vías aéreas inferiores, hablamos de neumonía y bronconeumonía, que son patologías bastante frecuentes, ¿no? Bastante frecuentes y bastante complicadas. Y dependiendo de la localización en donde vaya a afectar, podemos hablar de una neumonía lobar o podemos sacar una bronconeumonía, ¿no? La etiología es bastante variable, tal como dijimos anteriormente, la etiología viral, pero también hay etiología bacteriana como el estreptococo neumonía, hemófilos influenza, que son causados por un causa 74%, ¿no? Sobre todo en los niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que debemos nosotros indicar en las neumonías? Nuestra capacidad para poder identificar o poder dar la promoción y prevención de la salud es importante, ¿no? Indicar los factores de riesgo en los niños, enseñar a los padres cómo se debe administrar correctamente el antibiótico, e incluso al momento de dar un antibiótico nosotros deberíamos dar la primera toma en el consultorio, porque hay algunos medicamentos que hay que reconstituir. La alimentación en los menores de 6 meses, vamos a la lactancia materna, mayores de 6 meses, las comidas blandas, variables, tiene que comer y ofrecerles en pequeñas cantidades, ¿no? Continuar con la lactancia materna y explicar a la madre lo importante que significa, pues, como método de prevención, ¿no? Y después de que se produzca la patología, hay que aumentar la alimentación como una comida adicional. Una patología que es muy frecuente para nuestro medio es la enfermedad diarreica. La enfermedad diarreica es una de las patologías que van a causar también gran cantidad de mortalidad, tanto a nivel mundial, sobre todo en los países tercermundistas, ¿no? En los países que tienen poca capacidad de saneamiento ambiental. En el primer año de vida vamos a ver que las diarreas van a causar bastante medro en lo que representa el crecimiento y desarrollo y estado nutricional en los niños, ¿no? ¿Cómo definimos la enfermedad diarreica aguda? Es aquel que se presenta por un aumento en el número de deposiciones y frecuencia y consistencia diferente a lo normal, ¿no? Que puede acompañar otros signos como son vómito, fiebre y pérdida del apetito, ¿no? También vamos a ver que encontramos factores protectores que son importantes para la diarrea, ¿no? Tenemos dentro de los factores protectores la lactancia materna, ¿no? La alimentación complementaria en forma adecuada a partir de los 6 meses y las diferentes inmunizaciones, ¿no? La enfermedad diarreica es más intensa en los niños menores de 5 años, especialmente entre los 6 meses y 2 años, que es donde los niños comienzan a gatear y comienzan a pararse y tienen mayor contacto con sustancias a nivel de, ¿cómo se llama?, del suelo, ¿no? Hay factores de riesgo, sí, que se tiene, sobre todo la no lactancia materna exclusiva, el uso de biberones, chupones y entretenedores, que son aquellos que pues se pueden manipular, caer al piso y se pone a la boca y ya se comienza a tener una infección, ¿no? Los alimentos que no se conservan a temperatura o ambiente adecuado, ¿no? No lavarse las manos, no desechar correctamente las heces, son factores de riesgo para producir una enfermedad diarreica. Las enfermedades diarreicas se clasifican en enfermedades diarreicas por el tiempo de evolución. Aquellos que duran menos de 14 días son las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Son manifestaciones, son depósitos líquidas o semilíquidas, sin sangre, sin moco, y que pueden acompañar con vómito, fiebre, disminución del apetito, ¿no? Generalmente se resuelve en menos de 7 días. La mayor parte de los agentes que se van a involucrar son agentes virales como rotavirus, Escherichia coli, enterotoxigénica. Debemos nosotros promover el lavado de manos, debemos nosotros tratar de dar los probióticos y la hidratación correspondiente. Acá vemos nosotros algunos de los signos y síntomas de las enfermedades diarreicas. Tenemos del aparato digestivo, ¿no?, que se manifiesta como una diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, meteorismo, pujo y tenesmo, general sin específico, fiebre, decaimiento, inapetencia y convulsiones. Y cuando los signos de deshidratación ya vienen a ser las alteraciones del sensorio, irritabilidad, decaimiento, tendencia al sueño,
sed aumentada, signos del pliegue positivo, fontanelas deprimidas, las mucosas orales secas y la lengua seca, llanto sin lágrimas, ojos hundidos, taquicardia, llenado capilar lento, pérdida de peso, disminución del volumen, oliguria, hipotensión, taquicardia y patrón respiratorio acidótico. Soplas y es una respiración soplante. ¿Ok? Este es el signo del pliegue. El signo del pliegue vamos a ver que se caracteriza porque nosotros vamos a hacer un pliegue, mira, entre el dedo pulgar y el índice sobre el abdomen del niño, ¿no? Y vamos a hacer una pinza y luego lo soltamos. Y dependiendo de cómo se vaya a replegar a su estado original, vamos a dar una identificación de positivo o negativo. Normalmente la turgencia de la piel permite que rápidamente no se haga ese pliegue, ¿no? Normal rápidamente se desdobla, no se pliega, lentamente cuando dura menos de 2 segundos y muy lentamente cuando es más de 2 segundos. En los signos de deshidratación, el pliegue es muy lentamente porque pierde el turgor la piel. Algo que hemos manejado mucho en lo que representa la diarrea es los planes de atención, ¿no? Planes de tratamiento o planes de diagnóstico, ¿no? Vemos nosotros en la línea de la parte izquierda algo que es común, este es de la IEPI, ¿no es cierto? En la cual vemos observe, examine, deshidrate. Observamos la condición general, los ojos y la sed como parte de los signos que identificamos. Luego vamos a examinar el signo de pliegue cutáneo y vamos a dar una clasificación y tratamos, ¿no? El plan A consiste en que el niño se encuentra bien alerta, está normal, bebe normalmente sin sed, ávido. Hacemos el pliegue, desaparece rápidamente, entonces no tiene deshidratación, tiene una diarrea sin deshidratación y usamos el plan A que vamos a ver. Luego, si el niño presenta intranquilo, irritable, los ojos están hundidos, cede con avidez muy rápidamente, hacemos el pliegue, desaparece lentamente. Si ese niño tiene diarrea con algún signo de deshidratación, usamos el plan B. Pero si el niño presenta letárgico, comatoso, hipotónico, inconsciente, sus ojos muy hundidos, bebe mal o no puede beber, y hacemos el pliegue, el signo del pliegue desaparece muy lentamente, entonces decimos que si este chico tiene deshidratación grave y utilizamos el plan C. En el lado de la izquierda presentamos algunos signos clínicos de la deshidratación desde arriba hacia abajo, fontanelas deprimidas, ojos hundidos y sin lágrimas, mucosas secas, llenado capilar lento, taquipnea, presenta taquicardia, ¿no? Signo del pliegue muy lentamente, oliguria, ¿no? Y pérdida de peso. El plan A, para recordar un poquito, porque ustedes ya lo conocen, ¿no? El plan A nos sirve en aquellos niños que tienen diarrea sin deshidratación. Y lo importante de esto es enseñarle a continuar cuál es el tratamiento que se da en el hogar, ¿no? Un tratamiento precoz para evitar futuros episodios de diarrea, verificar el esquema de vacunación que tiene el niño y detectar si tiene otros problemas adyacentes como son desnutrición, anemia o maltrato. Y enseñamos las 4 reglas en el hogar. Darle más líquido, todo lo que el niño acepte, continuar alimentándolo, indicar cuándo regrese o su cita de control y las medidas preventivas. No olvidar que la hidratación puede ser con cualquier tipo de líquidos de la región o cualquier líquido, si tiene puede darle suero de rehidratación, mucho mejor. Que no sirve darle sueros líquidos como el Gatorade o como los otros rehidratantes deportistas porque tienen diferentes osmolaridades. Y menos Coca-Cola tampoco, porque si no le va a dar una diarrea osmolar, ¿no? Indicar a la madre, generalmente yo siempre les indico que después de cada deposición, que les dé un cuartito de vaso de suero de rehidratación oral, en 10 minutos y espere 15 minutos y otro cuartito, lentamente para que no vomite. La norma nos indica que hasta los 2 años se le puede dar de 50 a 100 mililitros después de cada deposición diarreica, un cuarto a media taza, y más de 2 añitos de 100 a 200 media taza a 1 taza después de cada deposición. El plan B significa que debemos tratar con algún grado de deshidratación, para lo cual nosotros vamos a calcular el suero de rehidratación oral multiplicando 75 mililitros por kilogramo de peso y le vamos a comenzar a dar durante las primeras 4 horas de tratamiento, ¿no? Constantemente vamos a medir el grado de hidratación, los sorbos en pequeña cantidad. Si vomita, esperamos a que se vaya a espaciar un poquito y continuamos dando suero de hidratación oral y vamos a reevaluar y vamos a reclasificar de las 4 horas o bien pasa al plan A o bien pasa al plan C. Y el plan C ya es un tratamiento por vía
intramuscular, ¿no? Con cloruro de sodio se le va a calcular 100 mililitros por kilogramo de peso en 3 horas, la primera hora 50 mililitros por kilogramo, la segunda 25, la tercera 25. Vamos a comenzar a evaluar constantemente e iniciamos la hidratación oral apenas se pueda, y si ya la hidratación ya se va manteniendo, pues bajamos un plan A, ¿no? Y continuamos con todas las indicaciones necesarias. Algo que es importante y que se ha venido aplicando en la última norma técnica es la aplicación del zinc. El zinc como un medicamento que nos ayuda para disminuir la duración y gravedad de los episodios de diarrea, ¿no? Se les da de 20 miligramos, de 10 a 20 miligramos de zinc elemental por 10 a 14 días, y ha hecho de que disminuya un tanto los episodios de deposiciones líquidas, ¿no? Y de esta manera hemos visto nosotros de forma algunas de las principales patologías de los niños menores de 5 años, menores de 2 años. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Doctor, no tenemos preguntas en este momento, pero hemos tenido preguntas anteriormente. ¿Podemos contestar esas preguntas? Por supuesto que sí. A ver. A ver, por ejemplo, dice la licenciada Guevara, la BCG, según la norma técnica, dice que se coloca hasta el año de vida previo prueba PPD tuberculosis. Miren, en realidad se puede colocar, pero nos damos cuenta que nosotros somos un país que tenemos bastante incidencia de tuberculosis. Entonces, el colocarlo fuera de tiempo, como que no sé qué beneficios podría tener, ¿sí? Ahora, por supuesto que sí se tiene que hacer el PPD se tiene que realizar para ver que no tenga pues la infección por tuberculosis, ¿no? Pero la idea es de que se coloque en el tiempo que se necesita. Por eso es nuestra función. Nuestra función es colocar, hacerlo de forma apropiada y adecuada. ¿Cuándo se debe de colocar? No extenderlo, miren, hasta el año lo vamos a extender una BCG, como que corremos mucho riesgo con respecto a eso. Que sí se puede porque la norma técnica lo dice. ¿Ok? Sí se recomienda en niños con diarrea en el plan A. Sí podemos asociarlo, sí, porque disminuye el número de episodios, disminuye el número de eventos de diarrea, y sí lo podemos asociar, ¿no? De 15 a 20 mililitros diarios de 10 a 15 días, ¿no? Disminuye los periodos. Además que también el zinc es bueno para que levante las defensas, entonces sí es adecuado para protegerlo. ¿Hasta qué edad se puede considerar la ictericia fisiológica? Ojo, la ictericia fisiológica se da aquella que se presenta pasadas las 48 horas de vida. Antes de eso lo consideramos patológico. ¿Ok? Puede ser causa de nacimiento, causa de una patología que está presentando y que se asocia. Acuérdense que todos los signos que se pueden presentar durante el nacimiento son parte de diferentes síndromes, no son parte exclusiva. La ictericia puede ser parte de, por ejemplo, una sepsis, parte de una hemorragia que se está produciéndose, parte de un hematoma subgaleal. Entonces son parte de, pasar las 48 horas, ya vemos, y sobre todo las ictericias son de predominio indirecto, no de predominio directo. Doctor, no contamos con más preguntas en este momento. Si desea, podemos pasar al siguiente tema mientras nos van dejando tal vez por ahí consultas y contestamos al final. Bien,